Bienvenido al segundo módulo que Cirrus Consulting tiene para ti. En esta lección vamos a platicar y describir un poco la importancia de los derechos del paciente y su familia dentro del hospital. No olvides que como líder de hospital y de una organización importante, ya sea, todos son importantes porque se reciben pacientes que les aquejan distintas patologías, enfermedades o temas de prevención de salud de algunas patologías. Sin embargo, es importante conocer como líder que cada persona, cada ser humano y sobre todo hacer hincapié en que Centroamérica y América Latina cuenta con áreas de oportunidad importantes en cuanto a quejas por el servicio y el trato que se les dan a los familiares, ya sea en instituciones públicas o en instituciones privadas, porque los procesos que se tienen definidos durante la hospitalización tiene que tomar en cuenta todos aquellos derechos humanos y del paciente y su familia. Y lo resalto mucho porque hoy en día las personas están más informadas y conocen muchísimo más de lo que pasa dentro del hospital y el deber ser dentro del hospital con los profesionales de la salud, nuestros médicos o las enfermeras. Entonces, dentro de las características y te quiero describir cada una de las situaciones que tienes que tomar en cuenta y las consideres para alinear un proceso bien estructurado y tal vez de registro para que lo tengas muy en cuenta en tu hospital. Mira, primero, cuando un hospital ingresa y está acompañado de un familiar, debes de considerar que se tienen que respetar los valores y las costumbres y la cultura y las creencias de cada persona que está acudiendo al hospital. Tienes que respetar la necesidad de la privacidad que tiene el paciente y su familia durante su proceso de atención médica. Asegurar que el resguardo de los bienes queden en su habitación o en algún espacio en particular en donde no corra ningún peligro de pérdida o extravío, que se proteja al paciente en cuanto a agresiones físicas, que se cuente con seguridad en el baño para las personas con capacidades diferentes, que la cama no se mueva o no corra riesgos, que estén seguras o que se les esté brindando mantenimiento a los equipos, que se brinde una protección adicional a los pacientes vulnerables. Pacientes vulnerables hablo de los bebés, hablo de la gente que tiene capacidades diferentes, personas que están más vulnerables que otras, que tienen un proceso depresivo, que detectes ese tipo de situaciones para que se sientan más confortables. Estar en un hospital, tú sabes que no es muy agradable, sin embargo hay que hacer lo posible porque ellos estén tranquilos. Muchas veces se tienen tiempos para visitas y entonces en esos tiempos hay más movimiento dentro de las salas de hospitalización y dentro del hospital. Entonces hay que cuidar mucho que la infraestructura cuente con todos los criterios de seguridad para que tu hospital no caiga en alguna incurrencia y que, bueno, sepas que toda la información que se tenga de cada uno de los pacientes que están dentro de tu hospital es confidencial. Entonces tú como líder del hospital tienes que tomar en cuenta esto. Y bueno, me gustaría hacerte un pequeño resumen de cuáles son los derechos y características del paciente y su familia. La organización respalda y promueve la participación del paciente en los procesos de atención. Los pacientes reciben información sobre el proceso de atención que se le va a brindar. La organización informa a los pacientes y sus familiares sobre sus derechos y responsabilidades relacionados con el rechazo o la suspensión del tratamiento. La organización respalda el derecho del paciente a obtener una evaluación y manejo del dolor adecuados y la organización respalda el derecho del paciente en etapa terminal a recibir una atención respetuosa y compasiva. Como vemos, la estancia de un paciente en el hospital, respetando siempre los valores, principios y afectando un poquito la integridad de ellos, pues repercute en ti. Por lo tanto,
Un hospital se tiene que apegar a su misión, a su visión y a sus valores, y no nada más el lema que se tenga como organización. Todos tienen que ir encaminados a una mejora continua en cuanto a la calidad de la atención médica y su familia y el compromiso de humanidad que se tiene que tomar en cuenta. Es importante comentarte que al momento de que el paciente esté hospitalizado, se le debe de considerar a todo el personal del hospital que el paciente está debidamente informado sobre la patología que le aqueja y por el motivo que esté ingresado, siempre y cuando esté consciente de ello. Cuando no está consciente de ello y el familiar sabe por qué está ahí su papá, su mamá, su hermano o amigo, cualquier situación de relación con el paciente hospitalizado, tienen todo el derecho de cuestionar, preguntar e informarse de lo que está ocurriendo ahí dentro. Entonces, pudieran presentarse conflictos que inevitablemente se presentan en todas las organizaciones, pero lo más importante es el manejo de ese conflicto y que se tenga protocolizado y documentado en el expediente qué familiar preguntó o cuestionó sobre el tratamiento y qué le respondió el médico tratante o la enfermera. Sin embargo, debe de haber una persona autorizada para dar información al familiar y también al paciente sobre su estado de salud, porque las dudas y conflictos que se presentan dentro de la estancia intrahospitalaria repercuten muchísimo en el bienestar y en la no queja o en que tú te sigas acreditando como hospital, porque de voz en voz se va comentando si es buena o no la atención que se recibe ahí. Entonces, el personal que trabaja en tu organización debe de comprender su rol y en la identificación de los valores y de las creencias que el paciente está ahí. Podrías estar frente a un paciente que profesa una religión en donde no está de acuerdo con un tratamiento o con algún procedimiento o protocolo ya establecido en alguna guía de práctica médica, y nosotros como profesionales de la salud lo tenemos que tener en consideración, pero más allá de tenerlo en consideración, tomar en cuenta que eso se tiene que documentar. Si en tu hospital cuentas con un sistema donde ya tus procesos estén debidamente automatizados, trata de considerar mantener una alerta en donde este tipo de incidencias se tengan registradas para que entonces así tú puedas evitar una situación de demanda o conflicto laboral podría también presentarse. Entonces, el trabajar con calidad, donde tu hospital esté en un ambiente donde se tengan claras las medidas de acción, las decisiones correctas, los planes de contingencia y todo se mantenga bajo un proceso y esté estructurado de manera correcta en tu organización, vas a poder tener la garantía y la tranquilidad de que todos los pacientes van a estar informados acerca de sus derechos. Y también tú como médico tienes derechos. Entonces hay que cuidar y mantener un equilibrio en donde el paciente sea lo más importante y donde el médico y la enfermera, el enfermero, todo el equipo trabajen de manera coordinada, apegándose a los lineamientos, a los procesos e informándose entre sí sobre el manejo que se está llevando en el hospital con cada uno de los pacientes y los servicios. Entonces, pues la organización tiene que contar con su Carta de los Derechos de los Pacientes, con su Carta de los Derechos Generales de los Médicos, y entonces teniéndolo siempre publicado a la vista, vas a tener tú un cumplimiento de la normatividad. Te invito a que continúes en esta lección para seguir conociendo más un poco de la operación integral que se debe tomar en cuenta en una organización moderna para continuar en el modelo de certificación de tu hospital.